Muchas gracias. Lo primero que quiero comentarles es que esta presentación parte sobre todo de una combinación entre mi experiencia personal como una persona que vive con una discapacidad. Yo nací con secuelas de parálisis cerebral debido a una hipoxia neonatal eh, a partir de un parto prematuro. Nací a los 6 meses y medio de gestación. Y bueno, pues a partir de esto la vida me ha llevado a involucrarme de manera profesional en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, pues digamos que esta presentación tiene justamente también este componente. Por un lado, la teoría que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, y por otro lado, pues mi experiencia personal ya en algunos años y en algunos eventos relacionados con la protección civil. Puedo decirles que he sido sobreviviente pues de ya algunos eventos. Vamos adelante. Denme un segundo. Sí, el propósito o el objetivo principal de esta charla es explicar la evolución de los principales modelos o paradigmas con los que se ha abordado la discapacidad, particularmente mostrando la importancia del modelo de derechos humanos, eh, brindando al grupo algunos elementos eh, fundamentales para el trato incluyente hacia las personas con discapacidad, y aplicando estos elementos pues al ámbito de la gestión de riesgos y la protección civil. Lo primero que quisiera explicarles es cómo funciona la discapacidad. Eh, la discapacidad es una condición de vida que surge en la interacción de ciertos factores personales y ciertos factores contextuales que en la articulación con algunas barreras que encontramos en la combinación de estos dos elementos hacen posible en mayor o menor grado nuestra participación en los distintos ámbitos de la sociedad. Eh, Algunos de los factores personales son, bueno, el sexo, el género, la raza, la complexión, el tipo de deficiencia con la que nos ha tocado vivir, sea física, auditiva, intelectual, psicosocial, sensorial, o en algunos casos las deficiencias múltiples. Y dentro de los factores de tipo ambiental o socioeconómicos, así los pongo, tenemos pues el nivel de ingresos, el lugar de residencia, nuestros vínculos sociales, el acceso a la educación, al empleo, a la tecnología, porque como ustedes entenderán, no es lo mismo, por ejemplo, hablando de un contexto urbano aquí en la Ciudad de México, vivir en Polanco que vivir en Milpalta. La geografía, el entorno de estos lugares distintos en la misma ciudad hacen que el contexto en el que nos desenvolvemos las personas con discapacidad tenga más o menos barreras. No sé si, bueno, esto es fundamental
para entender cómo funciona la discapacidad. Ahora quiero proponerles hacer un breve recorrido histórico sobre el modo como la humanidad ha entendido la discapacidad a lo largo de la historia. En la antigüedad, lo que privaba era un modelo de exclusión. Sobre todo estoy hablando en la antigüedad, en la cultura eurocéntrica, la cultura denominada occidental. Estaría pensando aquella cultura que tiene como fundamento la antigua Grecia y Roma. Estos dos pueblos eran eminentemente bélicos y entonces pues se excluía a las personas con discapacidad, dado que no podían participar en estas actividades de carácter militar. Hay algunos testimonios donde en la antigua Esparta, por ejemplo, se despeñaba a las personas que nacían con alguna discapacidad y quienes la adquirían a lo largo de la vida, pues enfrentaban exclusión. Ya no podían participar como lo hacían anteriormente en los distintos ámbitos de la sociedad. En la Edad Media, el modelo que privaba era un modelo asistencial, fundamentalmente basado en una comprensión de carácter mágico religioso. Muchas veces se pensaba que la discapacidad era producto del pecado o de consecuencias relacionadas con actitudes morales por parte de los predecesores en generaciones anteriores, y entonces había una articulación entre la moral y la discapacidad como consecuencia de una actitud moral negativa. Dando un gran salto, yo sé que estoy haciendo como dando solamente pinceladas de algunos elementos que permitían mostrar cómo se abordaba la discapacidad a lo largo de la historia, pero dando un gran salto en la modernidad, sobre todo cuando la ciencia se erige con la pretensión de ofrecer respuestas a las principales interrogantes planteadas por la vida humana, es decir, la ciencia parece ser la única depositaria de la verdad. Se instaura, sobre todo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial específicamente, es cuando con los avances tecnológicos y científicos que trae la propia conflagración internacional, pues regresan a sus países muchas personas jóvenes que habían adquirido discapacidades en la guerra, y entonces la medicina, a partir de la rehabilitación, se ofrece como una vía que permite la normalización, y hago comillas aquí, de las personas con discapacidades que eran consideradas anormales. Y entonces, solo en la medida en la que podían rehabilitarse, podían reintegrarse otra vez a la participación social. Afortunadamente, tomando como experiencia o como modelo algunas reivindicaciones, el ejemplo de algunas reivindicaciones de otros grupos históricamente vulnerables, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres que buscaban la reivindicación de sus derechos, el feminismo o los derechos de las personas afroamericanas en los Estados Unidos, surge un movimiento por la vida independiente y la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. Esto es lo que se denomina el modelo social, y posteriormente, a partir de 2008, con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dicho sea de paso, esta propuesta de construir un tratado internacional que abordara por primera vez la necesidad de reivindicar nuestros derechos, fue iniciativa de un político mexicano con discapacidad, don Gilberto Rincón Gallardo, seguramente ustedes lo recordarán. Fue quien propuso a la Asamblea General de Naciones Unidas la pertinencia de instaurar un tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fue el primer tratado
de derechos humanos del siglo XXI y el de más amplia y más rápida ratificación y entrada en vigor a partir del 3 de mayo del 2008, y se conmemora por eso el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Es importante decir que estos modelos, el modelo de exclusión, el modelo asistencial, el modelo médico rehabilitador, el modelo social y el modelo de derechos humanos, siguen vigentes en la sociedad en distintos grados. En distintos grados. No es que hayan sido superados y que actualmente estemos todas las personas con discapacidad en el modelo de derechos humanos. Todos estos modelos se articulan en mayor o menor grado según pues nuestro contexto, como ya lo comentaba hace un rato. Voy a comentar algunas características de cómo se percibe a las personas con discapacidad a lo largo de estos modelos. En el modelo asistencial se piensa que la discapacidad es producto de una tragedia, que no podemos cuidar de nosotras mismas, que somos depositarias de compasión y de benevolencia, que necesitamos ayuda de manera inevitable y entonces se nos otorgan dádivas, ¿no? Y son las fundaciones, las personas altruistas y de buena voluntad quienes son responsables de brindarnos apoyo. A ver, no avanza aquí. En el modelo médico se hace una analogía entre la discapacidad y la enfermedad y entonces se entiende que necesitamos ser curadas. Vivimos solamente el rol de pacientes, es decir, no nuestra agencia como personas sujetas de derechos humanos queda totalmente vulnerada. Como ya lo decía yo, se nos considera normales y entonces la rehabilitación y la medicina son como la vía fundamental para alcanzar la normalización. Se considera que no somos capaces de vivir de forma independiente y entonces solamente en cuanto estemos rehabilitadas podemos reintegrarnos a la sociedad. La responsabilidad desde esta perspectiva sobre nuestra inclusión recae en el personal médico y las autoridades de salud y el apoyo pues recae en los sistemas de salud y seguridad social. En el abordaje social ya hay un cambio. Se considera, como lo comenté hace un momento, que la discapacidad y las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad son producto de la organización de la sociedad. O sea, el problema ahora ya no recae en la persona que vive la discapacidad, sino se considera que es un problema social porque tiene que ver con la forma como ha sido organizado el mundo. No sé si ustedes recordarán, a mí me gusta la literatura, como podrán haber visto en nuestras semblanzas curriculares, soy una persona que estudió filosofía y recuerdo que hay un pequeño cuento de Julio Cortázar que se llama Instrucciones para subir una escalera. Me hizo mucha gracia la primera vez que lo leí, pero me hizo pensar también en que pareciera ser que hay un solo modo para llegar de una planta baja a un primer piso o de un primer piso a un segundo piso y que hay un solo modo para subir o bajar las escaleras. La realidad es que quienes vivimos con una discapacidad muchas veces enfrentamos la necesidad de tener que habérnosla con un contexto, con un ambiente lleno de barreras y muchas veces tenemos que encontrar el modo de resolver los problemas que puede representar la accesibilidad en este sentido. Pero ya en el modelo de derechos humanos se busca la eliminación de estas barreras que limitan nuestra participación, incluso barreras de carácter sociocultural, como pueden ser los prejuicios y la discriminación. Se busca ya la participación de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas públicas y se trabaja para que los bienes y los servicios sean incluyentes. Quiero hacer un pequeño paréntesis
para agradecer sinceramente a las autoridades de la ENAPROC por esta honrosa invitación, y quiero hacer notar que verdaderamente ha habido un cambio en las políticas públicas en materia de gestión de riesgos y atención a personas con discapacidad en el ámbito de la protección civil, porque hace 20 o 30 años, yo tengo ya algunos años en el servicio público. Ustedes recordarán, en los macrosimulacros, muchas veces a las personas con discapacidad nos decían: mañana va a ser el macrosimulacro, entonces tú no vengas. Después va a ser el macrosimulacro, vengo por ti 15 minutos antes de que se dé la alarma para que estés abajo en el momento de la fotografía. Entonces, todo eso era verdaderamente absurdo, porque no nos permitía estar preparadas como personas con discapacidad para enfrentar en la realidad estos sucesos, sobre todo en el caso de los sismos. Así que la presencia de una persona con discapacidad en este seminario, en este curso, es verdaderamente muy de reconocer y de agradecer por parte de la ENAPROC y de las autoridades involucradas en la organización de este mismo foro. Ahora, quiere decir, en este modelo social, ya el problema de la discapacidad y de la inclusión es responsabilidad de la sociedad y del Estado. Este modelo social sirve de base al modelo de derechos humanos, que es el siguiente que quiero comentarles. Fundamentalmente se basa en reconocer que las personas con discapacidad somos sujetas de derechos y que lo fundamental es el respeto por nuestra dignidad. Se busca ya la reforma de las leyes y del marco normativo para garantizar nuestra inclusión en los distintos ámbitos de la vida. Las instancias responsables de la construcción de políticas públicas, del desarrollo de políticas públicas, nos involucran de manera directa y nos escuchan y nos permiten participar. Entonces, el apoyo es responsabilidad del Estado, la administración pública y de toda la sociedad, incluido el sector privado. Es decir, sí hay una diferencia. En esta diapositiva les propongo una transición. En el modelo de beneficencia, la salvaguarda de las personas con discapacidad era una opción. En el modelo de derechos humanos es una obligación. Mientras en el modelo de beneficencia estamos sometidas al control interno, al desempoderamiento, se busca subsanar la deficiencia, como ya lo decía, a partir de la medicina. Se limita la actividad, vivimos bajo sobreprotección, dependencia, discriminación o institucionalización, es decir, todavía hay personas que viven internadas de manera permanente en un hospicio, en un hospital, en un asilo, en un albergue, y pues muchas personas son segregadas. En el modelo de derechos humanos se busca la autonomía, el empoderamiento, la transformación del entorno, facilitar nuestra participación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad toma una premisa que ha sido reivindicada por diversos grupos, las mujeres, las personas afroamericanas, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Se busca facilitar nuestra participación, se busca el reconocimiento de nuestra dignidad, la libertad, la equidad, la inclusión, y contrario a la segregación, se busca la acogida, la inclusión. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad asume que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con limitaciones y las barreras en el entorno que limitan nuestra participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, hay estos dos elementos: la deficiencia en interacción con la barrera. Eso es lo que constituye la discapacidad. Perdonen ustedes. Aquí hay algunos principios que quiero rescatar de este abordaje de derechos humanos. Primero, la inclusión, la participación, la accesibilidad. Quiero comentar que uno de los aspectos fundamentales para la gestión de riesgos cuando se involucra la atención a las personas con discapacidad tiene que ver con la accesibilidad. Yo les diría
que es el elemento fundamental. Entonces, hay que poner mucho énfasis en el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de accesibilidad, para garantizar que nuestros espacios sean seguros a la hora de que haya que hacer alguna evacuación, algún repliegue que involucre a personas con discapacidad. La no discriminación es otro de los principios que están presentes en este instrumento de derechos humanos: el respeto por la diversidad y las diferencias, la igualdad de oportunidades y la dignidad inherente en todas las personas. Les comentaba yo, hay tres elementos importantes en esta comprensión de la discapacidad que postula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entendemos que las deficiencias son problemas en las funciones corporales, las limitaciones a la actividad son dificultades para hacer cosas específicas, y las restricciones a la participación tienen que ver más bien con cómo la sociedad nos percibe, y entonces es ahí donde se generan los prejuicios y la discriminación. Algo muy importante es entender que estas deficiencias están presentes en o se manifiestan de distintas maneras en la realidad de las personas con discapacidad. Lo veremos más adelante con un poquito más de detalle, pero se refieren a problemas en las funciones corporales. Son problemas específicos para ver, para escuchar, para caminar o movernos, para realizar actividades de la vida independiente, para escuchar o comunicarnos, en fin, ¿no? Dificultad para hacer ciertas cosas específicas. Es muy difícil que haya personas con discapacidad, por supuesto que las hay, pero es muy difícil que haya personas con discapacidad participando de manera activa en la sociedad, que se encuentren limitadas para realizar todas las actividades. Es decir, ya hablaríamos de limitaciones en un grado muy severo, prácticamente personas que estarían postradas o que estarían hospitalizadas o internadas y que requirieran apoyos más intensos y cuidados permanentes. La verdad es que la mayoría de las personas con discapacidad que nos encontramos participando de manera activa en la sociedad, enfrentamos dificultades para hacer ciertas cosas específicas, y para ello requerimos ciertos apoyos que nos permitan estar en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. A eso me refiero con la accesibilidad, con las ayudas técnicas, en fin, ya lo iremos viendo, ¿no? En general, la discapacidad es una condición de vida que se manifiesta por un modo distinto de hacer las mismas cosas. La verdad es que las exigencias presentes en el corazón de las personas, los deseos, las necesidades, son las mismas, sin importar si vivimos o no con una discapacidad. Entonces, esto nos llevaría a cambiar la pregunta. En lugar de preguntar qué es lo que no funciona en las personas con discapacidad, habría que preguntarnos como sociedad qué es lo que debemos cambiar para incluirlas. Y en función de este cambio, propongo aquí algunos elementos muy generales también para propiciar un trato incluyente hacia las personas con discapacidad. De manera general, les tendría que decir que la vía pública es el espacio donde hay mayores obstáculos para la movilidad de las personas con discapacidad. Entonces, es también el espacio donde corremos mayores riesgos. De los principales problemas en este ámbito es sobre todo la ignorancia en el trato incluyente, la falta de información y la toma de conciencia, la falta de conciencia, someter a las personas con discapacidad a una espera excesiva y sobre todo la indiferencia. Recalco aquí algo fundamental. La discapacidad, la experiencia discapacitante, se compone de la suma de dos elementos: la deficiencia presente en el individuo y la barrera presente en el entorno. Entonces, si eliminamos la barrera, la discapacidad ya no es tal, se vuelve una deficiencia, pero susceptible de ser superada, ¿no? Entonces, sin barreras no hay discapacidad. Entonces tenemos que apuntar a la eliminación de barreras, pero para poder eliminarlas habría primero que identificarlas.
Hay barreras físicas, barreras para la actividad y barreras para la participación. Las barreras físicas las encontramos sobre todo en el entorno y se solucionan mediante ajustes razonables. Un ajuste razonable, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estoy haciendo una paráfrasis, es toda adecuación que ha de realizarse para garantizar la participación activa, segura, autónoma y cómoda de las personas con discapacidad en la sociedad y cuya implementación no resulte onerosa para la entidad que está obligada a llevarla a cabo. Las barreras para la actividad se solventan, se encuentran en la vida cotidiana, en la realización de las actividades de la vida cotidiana y se resuelven mediante ayudas técnicas. Su servidor vive con una discapacidad de tipo motriz y entonces yo utilizo un bastón para moverme de manera más autónoma, segura y cómoda. Ese bastón es una ayuda técnica para mí. Las restricciones a la participación fundamentalmente tienen que ver con el acceso a la información y la comunicación, y para superarlas se requiere tecnología y creatividad. Muchas veces estas restricciones a la participación son lo que genera la discriminación. En este ámbito de restricciones a la participación cabrían todas estas perspectivas fundamentadas en el prejuicio y la exclusión que muchas veces limitan las posibilidades de nuestra participación. Pero estas barreras se superan con tecnología y creatividad. Muchas veces yo he insistido en que la discapacidad, más que ser una desgracia, es una situación que constituye un reto a nuestra creatividad, porque muchas veces tenemos justamente que apelar a la creatividad para solventar estas barreras y poder incluirnos. Aquí les pongo una pequeña tabla en la que utilizo unos criterios establecidos por un grupo de personas investigadoras, es un grupo internacional que se denomina Grupo de Washington, que han investigado sobre las discapacidades y sobre el modo en cómo enfrentamos estas condiciones de vida las personas con discapacidad. Las deficiencias para caminar, subir o bajar usando piernas equivaldrían a lo que tradicionalmente se ha denominado discapacidad motriz. Las deficiencias para ver, aunque utilicemos lentes, equivaldrían a discapacidad visual. Para mover, usar o brazos o manos, a discapacidad física. Para aprender, recordar o concentrarnos, a discapacidad intelectual. Para escuchar, aunque utilicemos aparato auditivo, equivaldría a discapacidad auditiva. Para bañarnos, vestirnos, comer o para el desarrollo de cualquier actividad de la vida cotidiana, pues esto está transversalmente presente en diferentes ámbitos de la discapacidad, física, motriz, visual, intelectual o mental, incluso múltiple. Para hablar o comunicarnos puede ser auditiva, de lenguaje. Muchas veces quienes viven con una deficiencia de tipo intelectual también enfrentan dificultades para la fonación y la articulación. Y por último, las discapacidades que se generan a partir de problemas emocionales o mentales sin atención adecuada desarrollan condiciones que estarían dentro del espectro de la discapacidad mental o psicosocial. Y la suma o la presencia de dos o más de estas condiciones que hemos descrito anteriormente equivaldrían a lo que se denomina una deficiencia o discapacidad de tipo múltiple. Entonces, lo que les decía, si las barreras desaparecen, las deficiencias carecen de importancia. La discapacidad no debe ser vista como un problema del sujeto, sino como un reto o un llamado hacia la creatividad, y para ello la apertura y la corresponsabilidad nos permiten vencer los prejuicios y fomentar la inclusión. Algunas actitudes para fomentar una experiencia incluyente y para interactuar con nosotros como personas con discapacidad en el ámbito de la protección civil, pues primero sería mostrarnos abiertos a la diferencia. También quiero comentarles que esto no tiene que ver solamente con el ámbito de la protección civil o la gestión de riesgos. Muchas de estas situaciones tienen que ver también con la interacción
con las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Estoy seguro que la mayoría de ustedes han tenido o tienen contacto en su vida cotidiana con personas con discapacidad. Habrá quienes lo tengan de una manera clara y concreta, habrá quienes no se hayan dado cuenta, pero en sus familias haya personas mayores que por sus propias condiciones de edad ya enfrenten diferentes tipos de discapacidades. Entonces, mostrarnos abiertos a la diferencia, actuar con naturalidad, ser pacientes, preguntar siempre antes de actuar, esto es muy importante, respetar el espacio corporal y utilizar un lenguaje adecuado. Aquí, respecto del uso del lenguaje, el lenguaje importa porque nos permite así tomar o comprender o aprender la realidad y determina esto en muchas veces el modo como nos relacionamos. El primero, les pongo en rojo del lado izquierdo los términos incorrectos, ¿no? Persona con capacidades diferentes. Este es un término incorrecto porque todos somos personas con capacidades diferentes, pero no todas o todos somos personas con discapacidad. Un término que se puso muy de moda y desafortunadamente hasta permeó en las leyes, pero es un término inadecuado porque no permite la reivindicación de nuestros derechos. Personas especiales. En México, decirle a alguien, eres muy especial, puede significar dos cosas. La primera es, eres muy importante para mí. La segunda es, eres muy sangrón, muy delicado, muy delicada, etcétera. Hay que desterrarlo porque no somos personas especiales, no somos personas extraordinarias. La discapacidad es parte de la realidad humana y está a la vuelta de la esquina. Todos tenemos el boleto de la discapacidad en la mano y con una circunstancia que nos ocurra de un instante a otro, podemos pasar de ser personas sin discapacidad a ser personas con discapacidad. El término inválido o minusválido tiene su origen en el latín, como muchas de las palabras que utilizamos en el idioma español. Los términos validus e invalidus se utilizaban en la antigua Roma para determinar, como ya lo comenté, quién era apto o apta, apto sobre todo pensando en los hombres, para el servicio de las armas. Perdón, invalidus era la persona que no era apta para el servicio de las armas, validus era quien sí lo era. En nuestra sociedad actual ha adquirido también una connotación de tipo moral y muchas veces se utiliza para expresar que valemos menos, ¿no? Muchas veces ni siquiera estábamos consideradas dentro de los programas internos de protección civil, pues porque simplemente éramos las últimas personas en ser replegadas, las últimas personas en ser atendidas, y muchas veces en estas estrategias se pasaba por alto. Si al final, si nos convertíamos en bolsas negras, pues era comprensible porque era debido a nuestras limitaciones y al final parecíamos recibir en muchos ámbitos de la sociedad eh, eh, personas que valíamos menos, ¿no? Padecer, sufrir o ser víctima de la discapacidad, en realidad hay que tener cuidado con este término. Es verdad que se padece y es verdad que se sufre, pero lo que se sufre y se padece muchas veces es la presencia de barreras, tanto en el entorno, tanto físicas, como de carácter social y de carácter cultural, porque esto provoca muchas veces sentimientos de lástima o de conmiseración, y en realidad lo que se padece es la ausencia de ajustes razonables y la presencia de barreras. Los diminutivos cojito, cieguito, sordito, en general enmascaran sentimientos de desvaloración hacia las personas con discapacidad. Y otros términos que yo creo que no tendría ni que describir, perdonen ustedes: incapacitado, lisiado, disminuido, deficiente, tullido, defectuoso, loco, loca, etcétera. Son términos que tendríamos que, digamos, desterrar de nuestro lenguaje.
En realidad, el antónimo de persona con discapacidad es persona sin discapacidad. No se vale usar el término normal, aunque le pongan comillas y hagan así con los deditos, porque automáticamente al denominar a las personas sin discapacidad como personas normales, nos estarían diciendo anormales a nosotros. Y como ya les decía, la discapacidad es parte de la condición humana. En general, lo más digno es llamarnos por nuestro nombre y acercarse a preguntarle su nombre a una persona con discapacidad puede abrir una puerta para la verdadera inclusión, la interacción e incluso la amistad. Algunas recomendaciones de carácter general para la discapacidad motriz. En primer lugar, pues el alertamiento de tipo general. No necesitamos un alertamiento específico. No tomarnos de los brazos o las manos. Muchas veces tengan en cuenta que si nuestra limitación está en las extremidades inferiores y se nos toma de los brazos o las manos, se nos quita muchas posibilidades de autonomía, ¿no? Si conducimos a una persona en silla de ruedas y paramos a conversar, incluirla. Si caminan a nuestro lado, seguir nuestro paso, no adelantarse. Situarnos siempre de frente y a la misma altura, es decir, cuando yo voy a interactuar con una persona en silla de ruedas o una persona de talla baja, podemos estar en cuclillas, podemos jalar una silla, podemos colocarnos de tal manera que estemos a la misma altura, no mover la silla sin pedir permiso, no es un carrito de súper, es una persona. Si yo voy a pasar y hay alguien que obstruye mi camino, digo con permiso, ¿no? Lo mismo sería a la hora de mover a una persona en silla de ruedas, pedirle permiso para mover la silla. No es te voy a poner aquí, como muchas veces ocurre. Su servidor a veces es comisionado para trabajar en otras entidades federativas y entonces pido el apoyo de silla de ruedas en el aeropuerto y muchas veces las personas que nos llevan en los traslados entre las salas de espera y de conexión, etcétera, nos tratan como si fuéramos un carrito de súper con aguacates o algo así, ¿no? Y no una persona. Respetar los espacios para la movilidad, es decir, verificar que las vías de acceso y que en situaciones de emergencia pueden ser utilizadas como vías de evacuación estén libres. Recordar que las ayudas técnicas son parte del espacio corporal, no alejarnos de ellas. Esto es muy importante. Muchas veces a la hora de evacuar a una persona con discapacidad que usa silla de ruedas o que usa muletas o lo que sea, se nos quitan nuestras muletas para poder cargarnos con más facilidad, etcétera. Y muchas veces llegamos abajo, quienes estamos en plantas superiores, y dónde quedó la silla de ruedas, quién sabe, dónde quedaron los bastones, quién sabe, y te quedas en el piso o te quedas sin posibilidades para sostenerte y deambular de manera autónoma. Eso es muy importante. Si se evacúa a una persona usuaria de silla de ruedas, alguien tendría que estar pendiente también de movilizar la silla para que al llegar a un espacio seguro, la persona pueda hacer uso de la silla de manera autónoma, ¿no? Son solo algunos ejemplos, las personas expertas en protección civil y gestión de riesgos son ustedes, pero creo que es importante comentar estas cosas. Para las personas con discapacidad visual se requiere fundamentalmente un alertamiento de tipo auditivo, algunos aspectos generales para el trato adecuado tienen que ver con identificarnos siempre al llegar e irnos. Si yo no me identifico y me acerco al espacio corporal de una persona con discapacidad visual, la persona puede sentirse inquieta, nerviosa, asustada, porque puede asumir que alguien la va a agredir o que está corriendo algún peligro. Si me identifico al llegar e irme, también ocurre que además de sentirse segura, confiada y de que sabe con quién está interactuando, cuando me voy y yo le digo que me retiro, ya no se queda hablando sola. Jamás tocar el bastón o el perro guía sin su autorización. Yo les diría que a los perros de asistencia no hay que tocarlos nunca, ni distraerlos, ni alimentarlos, porque al cambiar el estado de alerta del perro guía estamos poniendo en riesgo la integridad y la seguridad, incluso la vida de la persona.
hablar directamente de frente y en el mismo tono que a cualquiera. Al caminar, dejar que nos tomen del brazo o del hombro, no tomarla nosotros a ella. Muchas veces esto puede alterar su balance y su autonomía. Avisar anticipadamente de obstáculos en el entorno. Usar frases como izquierda, derecha, evitar usar palabras como aquí y allá. Y lo que ya les decía, entender que el perro guía es una ayuda animal en este caso, no es una mascota, no distraerla, no alimentarla, no tocarla. Recomendaciones para la interacción con personas con discapacidad auditiva y también discapacidad del lenguaje. Si no conocemos la lengua de señas mexicana, hablar despacio, claramente y de frente. Normalmente las personas con discapacidad auditiva desarrollan la habilidad de la lectura labiofacial. Entonces, hablar de frente, despacio, ayuda a entender. No aparentar que hemos comprendido si no ha sido así. Utilizar la escritura o los dibujos para comunicarnos, es decir, estos recursos de comunicación aumentativa. Hablar siempre de frente, ya lo decía yo, no cubrir la cara, no comer, no fumar mientras le hablamos para no alterar la articulación labiofacial y facilitar la lectura por parte de la persona sorda. No levantar la voz, tocarle el hombro. Si nosotros queremos llamar la atención de una persona con discapacidad auditiva que ya se ha alejado, podemos prender y apagar la luz. Esto hará que la persona voltee hacia el origen del estímulo y vuelva a establecer contacto visual con nosotros, ¿no? Muchas veces también podemos arrojar un pequeño papelito, un clip, algún objeto que pueda hacer contacto con ella, pero que sin que haya riesgo de lastimarla, ¿no? Y una cuestión muy importante en el caso de que la persona acuda con un intérprete de lengua de señas, dirigirnos a la persona, no al intérprete. Y para las personas que tienen dificultades en la articulación y la fonación, preguntar siempre si no comprendemos, es decir, no aparentar haber comprendido si no ha sido así, y no terminar las frases por ellas, dejar que la persona se exprese de manera autónoma y con libertad. Perdonen ustedes. Para el caso de las personas con discapacidad intelectual, el alertamiento tiene que ser de tipo personal. Muchas veces acercarnos a la persona con discapacidad intelectual les da seguridad. La información ha de brindarse siempre en términos sencillos, en lenguaje y formatos de lectura fácil, hablar naturalmente, evitar lenguaje técnico y complejo, utilizar frases directas, oraciones completas, sin oraciones subordinadas, una frase, una instrucción de manera muy precisa y sencilla, utilizar frases directas, ser pacientes, procurar siempre que el trato sea adecuado con su edad, entender que no son personas infantes toda la vida, sino son personas adultas con una discapacidad intelectual. Es un mito decir, es que tiene una edad mental de un niño de 10 años y entonces por eso lo visto como niño de 10 años y le digo Raulito, aunque sea un hombretón de 35, ¿no? Son personas adultas con una condición de vida manifiesta por la discapacidad intelectual. No subestimar la posibilidad ni exagerar la dificultad, tratar de que todo sea sencillo. Personas con discapacidad psicosocial, lo primero que yo me gustaría hacer notar es que las personas con discapacidad psicosocial, bueno, también requieren un alertamiento de tipo personal. El trato debe ser digno e igualitario, favorecer siempre este respeto a la dignidad, una interacción humana, una interacción fraterna, entender que muchas veces las personas con discapacidad psicosocial corren mayores riesgos de enfrentar violencia que nosotros como personas sin discapacidad psicosocial. Es un mito pensar que son agresivas, que son violentas, sobre todo si están siendo atendidas clínicamente de manera adecuada, no habría ninguna dificultad. Les recomiendo, les digo, el alertamiento de carácter personal, porque esto ayuda muchas veces a tranquilizarlas y a
evitar estímulos que afecten su estabilidad emocional, escuchar siempre con paciencia y atención, recordar que siempre es favorable que vivan en comunidad, no caer en estereotipos, es decir, esta imagen de la persona violenta, de la persona agresiva, y bueno, como para todas las personas, respetar sus derechos humanos. De manera general, tendría yo que decir que el trato incluyente implica tratar a las demás personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Tomar en cuenta que la dignidad humana corresponde justamente a esa condición humana que todas y todos compartimos, ¿no? Aquí les propongo atención con proximidad. Hay dos modos de acercarnos a la realidad, de acuerdo con Emanuel Levinas, un pensador lituano de origen semita, y con un gran filósofo mexicano, fallecido, bueno, argentino, naturalizado mexicano, fallecido el año pasado, el doctor Enrique Dussel, que planteaba que la proxemia es el modo de acercarnos a las cosas, la proximidad es el modo de acercarnos a las personas. Es decir, yo uso las cosas, pero no debo usar a las personas. Las personas son mi prójimo. Entonces, entender que muchas veces existen contextos, sobre todo en el ámbito del sector público, de la administración pública, donde las personas podemos ser asumidas como cosas funcionales dentro del sistema. En el sismo de 2017 no les voy a decir en qué dependencia trabajaba yo, pero ustedes recordarán que el movimiento telúrico se presentó más o menos una hora y fracción después del macro simulacro acá en Ciudad de México, y para mí fue impresionante que una brigadista se acercó después del simulacro a un área donde trabajábamos varias personas con discapacidad y nos dijo en tono de chiste, ya los contamos como bolsas negras. A esto me refiero con que somos cosas, nos convertimos en cosas funcionales dentro de sistemas. ¿Quién diría que unos minutos, una hora y fracción después tendríamos ese sismo en 2017? Donde evidentemente pues ningún brigadista, ninguna brigadista se presentó a apoyarnos a las personas con discapacidad que estábamos ahí, ¿no? Y entonces otra vez nos volvimos a sentir cosas funcionales, o en este caso cosas excluidas dentro de sistemas, ¿no? Entonces, esta llamada que hacen Emanuel Levinas y Enrique Dussel, ambos filósofos, desde este pensamiento de la proximidad, implica reconocer un modo distinto de estar con las personas, ¿no? Una mirada abierta a la humanidad de quien tenemos delante permitirá comprender clara y concretamente su necesidad y nos permitirá también entender lo que podemos y debemos hacer o lo que nos corresponde hacer desde nuestra labor, en este caso en el instituto en el que yo trabajo, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para restablecer, en este caso, su salud y el respeto a su dignidad. Es decir, con una escucha atenta, una escucha planteada desde la proximidad, reconociendo en la persona que yo tengo delante una dignidad compartida con ella que me hace prójimo, yo puedo saber e identificar cuál es el mejor modo de brindarle ayuda, de brindarle asistencia o de cumplir con mi deber institucional al estar delante de ella. Emanuel Levinas dice que la proximidad originaria se da fundamentalmente en el momento en la vida humana donde somos una piel dentro de otra piel, es decir, la maternidad, ¿no? La gestación. Es decir, y que todas nuestras relaciones humanas, en la medida en que sean semejantes a esta proximidad originaria, serán más fructíferas, más humanitarias y más dignas. Entonces, poner atención a la persona, a sus necesidades y a su contexto, nos ayudará a descubrir cuál es el mejor modo de brindarle asistencia y apoyo en caso necesario. Algunos aspectos generales, les digo, yo no soy experto, las personas expertas en gestión de riesgos y protección civil son ustedes, pero señalar algunos aspectos, sobre todo, sí tiene que ver con alguna normatividad, pero también con la experiencia o las experiencias que yo viví.
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No voy a leer todo el artículo, lo tienen aquí en pantalla. Estoy hablando demasiado, quiero dejar un espacio para preguntas, aunque sea breve, pero aquí lo tienen. El artículo 11 de la Convención plantea la exigencia para los Estados parte de salvaguardar nuestro derecho y garantizar nuestra integridad en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales. Se debe propiciar la participación de las personas con discapacidad en la capacitación, para nuestra autoprotección ante situaciones de emergencia, tomar en cuenta nuestras opiniones y necesidades en materia de accesibilidad y ajustes razonables, y favorecer nuestra participación en la unidad interna de protección civil y en las brigadas que lo integran. No separar a la persona con discapacidad de su animal de asistencia bajo ninguna circunstancia, o de sus ayudas técnicas, ya lo decía yo. Habilitar espacios que garanticen protección y resguardo adaptados para la permanencia y traslados ante situaciones de alto riesgo. Y bueno, comprende a todas las entidades públicas, sociales y privadas la orientación sobre las medidas para reducir pérdidas y daños ocasionados por peligros ante situaciones de emergencia y desastre. Rampas con pendientes adecuadas. Hay rampas que son trampas porque tienen pendientes excesivas. Tener guías podotáctiles y áreas con cambio de textura para que puedan ser fácilmente identificadas por las personas con discapacidad visual. En fin, aquí están algunos aspectos. Señalización adecuada, información en formatos ápticos para personas con discapacidad visual y en sistema braille, iluminación de emergencia con soporte de energía en pasillos, altura adecuada de picaportes, manijas, contactos, apagadores, botones, incluso extintores, etcétera, para las personas con discapacidad, incluso de talla baja o usuarias en silla de ruedas, y sobre todo, ya lo comentaba yo, circulaciones sin obstáculos. En cada inmueble se debe realizar un registro de personas residentes y visitantes con discapacidad para facilitar nuestra ubicación, etcétera. También tener en cuenta si tomamos medicamentos, si somos alérgicas o si necesitamos algún tratamiento específico, y tener a mano los contactos de emergencia de las personas con discapacidades, ¿no? Establecer grupos de apoyo especial que brinden atención, seguridad e inclusión a personas con discapacidad. Implementar planes personales considerando las diferentes discapacidades y las ayudas que requerimos. Una red de apoyo integrada por personas en el entorno que puedan determinar las acciones específicas para interactuar con personas con discapacidad ante cada tipo de emergencia. Toda persona con discapacidad debe conocer el programa interno de protección civil, capacitar a las personas con discapacidad sobre lo que debemos hacer en respuesta a este tipo de fenómenos que se pueden presentar, evaluar la capacitación y la resiliencia del personal en cada inmueble, considerando a las personas con discapacidad, y es importante que se conozcan las zonas de menor riesgo y que las personas con discapacidad las tengamos identificadas. Voy a comentar algunas cosas importantes que ya para ir cerrando. De ser posible, consultar a las personas con discapacidad sobre la forma adecuada de brindarnos auxilio en caso de evacuación, contar con difusión de información en formatos accesibles para personas con discapacidad, contar con dispositivos y elementos que permitan el alertamiento adecuado para diferentes tipos de discapacidades o de deficiencias, contar con ayudas técnicas. Yo planteaba la posibilidad de que la manera más fácil de evacuarme en caso necesario probablemente sería en una camilla, porque cargando por mi peso, por mi complexión, etcétera, bajar escaleras pues hace que ponga en riesgo a mis compañeras o compañeros brigadistas. En fin, tomar en cuenta la opinión de las personas con discapacidad es importante. Contar con brigadistas destinados o destinadas específicamente para el apoyo a personas con discapacidad, y muy importante realizar simulacros con un enfoque inclusivo. No decir vengo por ti 15 minutos antes o no vengas mañana, que es el macro simulacro, ¿no? Pues hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.